En sala el doctor Salvador Hernández. Doctor, muy buenos días. ¿Se encuentra en sala? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está? ¿Qué estamos? tal, doctor? Muy buenos días. Un gusto saludarlo. Bueno, en primer Igualmente. término, mis palabras de un profundo agradecimiento por haber aceptado participar en nuestro evento. Hemos tenido, digamos, algunas coordinaciones ya desde hace algunos meses. Me cuenta que por ahí tiene pendiente un viaje al Perú, así es que bienvenido. Estamos acá dispuestos para brindarle toda nuestra cordialidad. Muy bien. En segundo término, unos segunditos, por favor, permítame presentarlo. Sí. El doctor Salvador Hernández Muñoz es doctor en matemática por la Universidad de Valencia. Actualmente pertenece al Departamento de Matemática de la Universidad de Yaume I y se desarrolla dentro de las siguientes áreas de especialización: grupos topológicos, topología general y análisis funcional. La plática de hoy día tiene como título el grupo de Baer-Specker. Bienvenido, doctor. Muy amable. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación para participar en este evento. Estoy muy contento de estar aquí, pero como bien decía, hubiera sido fabuloso que este congreso hubiera tenido lugar en Lima, que hubiera sido en persona. Pero bueno, esperando que se repita de esta otra forma, pues estoy muy contento de participar en este congreso en línea. Vamos a ver si ahora yo me aclaro con estas cosas. Vamos a ver. Compartir pantalla. Estoy intentando... Vamos a ver. Por favor, díganme si algo, si no se ve bien o si hay algún problema, porque no lo sé, no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de charlas online. Ya. A De ver, por acuerdo, favor, pues si... vale. Pues lo que decía, voy a hablar del grupo de Baer-Specker, que es un Un grupo... momentito, doctor. No está compartiendo pantalla. No sé si de repente el equipo no le ha habilitado esa opción. Vamos a ver. Un momentito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, estamos acá. Entonces, a ver qué pone aquí. No, nada. Voy a compartir pantalla. Empezar ahora. Pues a ver. Y aquí me dice muchas cosas que... Por favor, Javier, si estás por ahí, ¿nos puedes apoyar? Vamos a ver. Esto, ¿se ve algo ahora? No, aún no se ve nada, doctor. ¿No? ¿Nada de nada? No, no, no. A ver. Vamos a ver. Ahora sí está compartiendo su escritorio, me parece. Sí, ahora sí ¿Sí? está compartiendo su escritorio. A ver, Estupendo. A ver si hay muestre su suerte. presentación. A ver, dígame, ¿se ve ahora esto? Ahora sí, doctor. Ahora Bueno, sí. no me pregunte cómo ha sido, la verdad. No se No lo preocupe, sé. doctor. Gracias. Pero bueno, vamos a ver mientras dure, vamos con ello. Entonces, voy a hablar sobre el grupo de Baer-Specker, que es un grupo muy sencillo de entender. Vamos a ver, el grupo de Baer-Specker es simplemente el grupo que es el producto del grupo de los enteros infinitas veces. Entonces, si uno piensa en el grupo más sencillo en el que puede pensar, sin duda sería el grupo de los enteros. Y el segundo más sencillo es los enteros al cuadrado. Pero cuando ya vamos a un producto infinito, la cosa cambia y el grupo es más interesante. Resulta que este grupo tiene unas propiedades muy singulares, muy especiales, que lo hacen que, bueno, tiene ya un nombre propio y que ahí se haya utilizado muchísimas veces como en ejemplos y contraejemplos y en la teoría de los grupos
los grupos abelianos y de los grupos topológicos abelianos. Lo que veremos aquí es, bueno, pues algunas de las propiedades tan especiales que tiene. Bien, para empezar, estamos hablando de un grupo topológico. Y porque, bueno, el grupo Z, la topología que tiene es la topología discreta, no tiene ningún interés, cada punto es abierto y cerrado, o cada conjunto, mejor, es abierto y cerrado. Pero cuando vamos al producto, entonces la topología cambia, ya no es tan simple. En este caso, la topología, digamos, por ejemplo, un entorno del cero, los entornos del cero sería ir fijando componentes, fijándolos, haciéndolas igual a cero, y después el resto de componentes tomar todo el producto. Esa es la topología de un producto que ya deja de ser trivial. Entonces, con esta topología no tiene por qué suceder lo que pasa aquí, lo que estoy señalando, que todo homomorfismo de este grupo en los enteros es continuo. Eso normalmente no pasa, casi siempre hay homomorfismos que no son continuos, y este grupo tiene esa particularidad. Además, también, entre otras propiedades, tiene la particularidad de que cualquier subgrupo cerrado para esta topología producto es isomorfo a un producto de grupos cíclicos infinitos. Por lo tanto, si el subgrupo no está finitamente generado, el subgrupo vuelve a ser isomorfo al grupo inicial z elevado a n. Además, no es un grupo libre, eso hablaré un poquito después. En fin, hay otras propiedades y además veremos algunos contraejemplos para ayudar a situar estas propiedades. Entonces, ¿qué es? Estamos hablando de que no es un grupo libre. ¿Qué es un grupo libre aquí? Un grupo libre es tiene una propiedad similar a un espacio vectorial. Todo espacio vectorial tiene una base que genera los elementos del espacio vectorial. Bueno, pues un grupo es libre cuando posee una base. En este sentido, podemos decir que tiene una base como Z-módulo. El decir Z-módulo es en realidad equivalente a decir grupo abeliano, porque hay una acción natural de los enteros en cualquier grupo abeliano que consiste en repetir la operación. Dado un entero n y un elemento del grupo abeliano, pues ng sería repetir la operación suma n veces. De manera que si un grupo es libre, significa que tiene un grupo G es libre, ¿vale? Un grupo G, digamos, es libre si tiene un subconjunto S, de manera que lo generado por S es igual a G. ¿Esto qué significa? Significa que si tenemos un elemento G que pertenece a G, entonces existen elementos S1, digamos Sn, que están dentro de S, tales que este elemento G se expresa como un entero n sub 1 por S sub 1 más un entero, pues digamos m sub 1 para no confundir los índices, un entero m sub n por S sub n. Eso es que sea grupo libre, que generan los elementos del grupo son combinaciones de S, ¿no? Del generador, y además debe cumplirse lo siguiente. Esa sería la primera condición, y la segunda condición es la siguiente. Si tenemos una combinación igualada a 0, ¿de acuerdo? Si tenemos una combinación igualada a 0, entonces debe ocurrir, si es un grupo libre, que los coeficientes deben ser 0. O sea que un grupo libre es unas propiedades totalmente análogas a las propiedades de una base en un espacio vectorial. Pero bien, ya recordaba que cuando tenemos un espacio vectorial, digamos V, sobre un cuerpo K, entonces todo espacio vectorial tiene una base. La demostración, si recuerdan, era simplemente tomar un conjunto maximal linealmente independiente. La maximalidad, el que exista un conjunto maximal así, pues es consecuencia del axioma de elección. Y entonces, una vez se obtiene este conjunto maximal, es muy fácil comprobar que esto es un teorema elemental de espacios vectoriales, que es una base del espacio vectorial.
Entonces significa, como he dicho, que si tomamos un elemento V pequeña del espacio vectorial, pues es una combinación de los elementos de la base, donde esta combinación tiene que ser finita. Se entiende que son combinaciones siempre finitas, es decir, que cuando pongo esta suma, se sobreentiende que los elementos estos lambda sub alfa son 0, excepto tal vez un número finito de ellos. De esta forma, si tenemos un conjunto infinito, por esta propiedad se sigue enseguida que un espacio vectorial, digamos, que tiene una base con cardinal i, pues es isomorfa como espacio vectorial a la suma directa del cuerpo K sobre el que es espacio vectorial hasta i veces, y la aplicación es la natural. A cada elemento de la suma directa le asocia esta suma, que tiene el número de índices no nulos es finito, puesto que estamos hablando de elementos de la suma directa. Luego aquí tenemos para empezar que todo espacio vectorial sí tiene una base. Esta propiedad, sin embargo, no se generaliza a módulos sobre un anillo R. En general esto no ocurre y entonces hablamos de un módulo que es libre cuando tiene una base, es decir, cuando tiene un sistema linealmente independiente y generador. En nuestro caso, estamos interesados en el anillo Z, entonces la condición de ser módulo es la condición de ser grupo abeliano. Como decía, la acción de un entero sobre un elemento del grupo, pues es simplemente sumar este elemento o la operación, como queramos llamar a la operación, n veces. Digamos que es NG. Y estos son los módulos que nos interesan, los grupos abelianos, con topología también. Un ejemplo de estos grupos pues podría ser los grupos finitos. Por ejemplo, el grupo de orden n, es decir, los elementos son n elementos contando el 0 y las operaciones se calculan las operaciones en los enteros módulo n. Como consecuencia, si tomamos cualquier elemento de este grupo, al multiplicarlo por n, pues tiene que ser 0 porque es módulo n. Y claro, esto contradice directamente la condición de independencia lineal que había hablado anteriormente. Luego ya sabemos que cuando un grupo, esto se llama grupo de torsión, cuando pasa esta propiedad, cuando ocurre esto se dice que el grupo es de torsión. Pues ya vemos que cuando un grupo es de torsión, entonces automáticamente ya ese grupo no es libre, no puede tener una base como Z módulo. Pero hay otras propiedades, otros grupos que tienen esta propiedad y de forma más sorprendente. Uno de ellos es el grupo de los racionales. Los racionales, por supuesto, forman un cuerpo y como tal cuerpo tienen una base, el elemento neutro de la multiplicación que genera todo el cuerpo. Ahora bien, si miramos al grupo Q como a Q como un grupo, como el grupo aditivo, con la operación suma, entonces lo que ocurre es que este grupo no va a tener una base. Veamos lo que ocurre. Supongamos que Q tiene una base. Es decir, supongamos que existe un conjunto, SU alfa, con alfa perteneciente a cierto conjunto de índices que genera Q en el sentido que he indicado antes. Es generador y además es linealmente independiente. Bueno, con esas condiciones podemos escribir la unidad como combinación lineal de elementos de la base. Uno de ellos de aquí podría ser uno, eso no es contradictorio. Pero en general lo escribimos así. Por supuesto, suponemos que, bueno, no solo que n es 1, sino que todos los coeficientes que estoy involucrando son no nulos y que si tengo dos elementos de la base con un subíndice diferente es porque son diferentes. Bien, de la misma manera, no solo uno, sino uno partido por n, para cualquier n, podemos también expresarlo como combinación lineal de los elementos de la base. Pero vamos a tomar un n especial. Vamos a tomar un n que no sea divisor de n sub 1. Podría ser cualquiera, pero nos fijamos en n sub 1. Y tomamos un n que no sea divisor de este. Entonces tendremos esta propiedad y multiplicando por n tenemos entonces dos maneras
de expresar la unidad. Por una parte, como he indicado anteriormente, y por otra parte, el resultado de multiplicar esta expresión por n. Y nos queda esta igualdad. Como estamos suponiendo que esto es una base en el sentido de la independencia lineal, significa que los coeficientes y los elementos de la base que aparecen en cada lado son los mismos, así como los coeficientes. Luego, ¿qué pasa? Que debe existir aquí un sumando aquí que sea exactamente como este, exactamente igual. Debe existir pues un j, de manera que n por mj sea igual a n sub 1. Pero habíamos tomado n, que no era divisor de n sub 1, con lo que llegamos a una contradicción. Pues vemos pues que un grupo también tan sencillo como el grupo de los racionales ya no es un grupo libre cuando se considera como solamente con la propiedad aditiva. Entonces ya vemos que las propiedades que aparecen cuando tomamos grupos son más interesantes, más inesperadas. Ahora voy a pasar ya a entrar en la materia de la charla y voy a hablar del grupo de Baer-Specker. Tiene este nombre porque, por supuesto, porque lo estudiaron estos dos matemáticos, y se define, como he dicho, como el producto de Z hasta infinitas veces, ¿no? Entonces vamos a considerar este grupo como, de forma usual en un producto, como aquel grupo cuyos elementos son aplicaciones del exponente sobre la base, son aplicaciones de n sobre z. De tal manera que quedan identificados por el valor en cada natural, o por así decirlo, por sus componentes. Es decir, que un elemento del grupo lo escribiremos como x paréntesis n y n perteneciente a n. Los vamos a denotar así en el producto. Y la operación que se toma en este producto es la suma componente a componente. Todas las operaciones que tiene z se pueden trasladar al producto tomándolas como componente a componente. Ya había dicho que este grupo lo voy a considerar dotado de la topología producto, pero es que en particular no solo es un grupo topológico, sino que su topología viene definida por una métrica muy natural, que es, tomamos dos elementos del grupo X e Y y su distancia, bueno, tomamos la suma desde 1 hasta infinito del mínimo entre las distancias de las componentes y 1. Bueno, esto es así, se tiene que tomar así, perdón, porque digamos que si las componentes no son iguales, en esa componente ya están lejanas, no importa si es 1 o es más. Entonces tomamos 1 para poder tenerlas bajo control en los cálculos. Y luego dividimos por 2 elevado a n. Entonces, si nos fijamos, perdón, que el x e y están cerca, digamos hasta que diste menos que epsilon, para poder conseguir esto, si aquí ponemos en el numerador 1, esta suma vale 1. Entonces, si queremos conseguir que la distancia sea menor que epsilon, es decir, que esta suma sea menor que epsilon, lo que tenemos que conseguir es que estos valores sean 0. Entonces estamos viendo pues que la distancia entre dos elementos consiste, o más o menos se puede ver, por la cantidad de componentes, empezando por la primera, que tienen iguales. Cuanto más componentes X e Y tengan iguales, más próximos están. Y bueno, con esto que acabo de indicar, enseguida se puede comprobar que la topología que define es la topología producto. Además de este grupo tiene un subgrupo muy, muy interesante, que es la suma directa. La suma directa de Z consiste en el subgrupo de los elementos del producto cuyas componentes son todas nulas, salvo lo sumo, una cantidad finita de índices. Es una diferencia entre los dos grupos notables, porque este grupo, siendo un producto de dos grupos infinitos, o sea, la base infinita y el exponente infinito tiene cardinal muy grande, el continuo, que es más grande que el cardinal de los naturales, mientras que este grupo como aquí las sumas son finitas, es bien conocido que el cardinal de este grupo es numerable, es el primer cardinal infinito. Luego hay una diferencia entre los dos enormes. Sin embargo, los elementos de este grupo aproximan a los elementos del producto.
de una forma similar a como los racionales aproximan a los números reales. De forma similar, los elementos de la suma directa aproximan a los elementos del producto. Cuando hablemos de cuando lo consideremos como grupo topológico, lo pensaremos en este grupo como dotado de la topología que hereda del producto. Entonces ya no es un grupo, la topología no es trivial en este caso tampoco. En este grupo, en el grupo de suma directa, es un grupo libre. El grupo de la suma directa es un grupo libre. ¿De acuerdo? Es una diferencia fundamental. Si tomamos Z, pero lo elevamos a la suma directa, el paréntesis es un grupo libre. En el sentido que decía antes, que tiene un sistema generador que además es independiente. ¿Y cuál es este? Pues es como en RN, los vectores de la base canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. En el caso infinito es igual. Tomamos lo que se llama las deltas de Kronecker, que se definen como sigue. Valen 0 en todas las componentes, excepto en el índice n que la define. ¿De acuerdo? Son exactamente igual que los elementos de la base canónica, pero infinitos. Pues bien, estos elementos son claramente independientes y además generan este grupo. Pero no generan el grupo del producto total, sino simplemente este grupo. Como indico aquí, no es un sistema generador de z elevado a n. Porque un sistema generador puede generar un grupo del tamaño en cuanto a cardinal tan grande como el sistema generador, mientras que el tamaño de este grupo es un grupo más grande, es un grupo grande, como veremos. Bien, y vamos a ver el primer teorema de este grupo. Dice lo siguiente: si tomamos un homomorfismo de grupos cualquiera, entonces existe un índice n sub 0, de manera que ese homomorfismo sobre los elementos, los deltas, es igual a 0 a partir de un cierto índice. Ese es el primer teorema que demostró Specker. Entonces, voy a dar los teoremas primeros que no voy a comentar la demostración porque son muy técnicos y no se ganaría nada comentándolos. Simplemente después daré las referencias por si alguien está interesado, pues lo puede ver. O que se puede poner en contacto conmigo y lo hablaríamos. Pero a partir de este resultado, que afirma lo siguiente, que si H es un homomorfismo de grupos, entonces H sobre los elementos del sistema de las deltas de Kronecker es igual a 0 para n mayor o igual que n sub 0, y este otro, todavía más sorprendente, porque dice lo siguiente: si H está definido en el grupo de Baer-Specker y se anula para todos los deltas, se anula para todos, entonces automáticamente H de X es igual a 0. Este tampoco lo voy a probar porque también es otro resultado muy técnico de Specker, pero a partir de aquí ya sí iremos comentando todas las demostraciones. Esta propiedad es interesantísima porque estamos diciendo que las deltas de Kronecker, el grupo que generan es la suma directa, solo la suma directa, que es mucho más pequeño, voy a poner así 2, que el producto. Es mucho más pequeño que el producto. Entonces, como estructura de grupo, sí, no hay, digamos que están lejos. Sin embargo, cuando tomamos homomorfismos, resulta que basta con que el homomorfismo se anule en estos elementos para que el homomorfismo sea nulo. Esta es la segunda propiedad tan sorprendente de este grupo tan especial. Como corolario inmediato de esto, se deduce, ahora lo veremos, que si tenemos un homomorfismo de grupos de Baer-Specker en Z, entonces este homomorfismo es automáticamente continuo. Como decía, eso no es inusual, es muy inusual que un grupo tenga esta propiedad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que todo homomorfismo es continuo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, sabemos por el teorema 1 de Specker que debe existir un índice n sub 0 a partir del cual H sobre los elementos sobre las deltas es 0.
O sea, hay un índice n sub 0 a partir del cual h se anula en estas deltas de Kronecker. Eso significa que si h lo consideramos sobre esta suma directa, ¿correcto? Sobre esta suma directa es cero. Es cero. Porque la suma directa está generado por estos elementos. Cada elemento de la suma directa son un número de componentes distintas, entonces, pues, cada componente, el coeficiente que tenga, lo consideramos, quiero decir, que si tenemos un elemento en el producto, en la suma directa, si tenemos un elemento en la suma directa, y bueno, pues tenemos que solamente, vamos a hacerlo fácil, que solamente tiene distintos de 0, G1 y G2, solo tiene estos dos. Bueno, lo que haríamos es tomar, entonces si solo tiene esos dos, tomaríamos, esto es un entero, porque las componentes son enteros por delta sub 1, más la componente 2 por delta sub 2. O sea, la componente de G por delta sub 1 más la componente de G por delta sub 2. Como no estáis suponiendo que no tiene más que sean distintos de 0, entonces ya tenemos cómo se genera G a partir de las deltas de Kronecker. Y esto, claro, sirve para cualquier cardinal conjunto de índices, ¿no? Para cualquier elemento de la suma directa. Bueno, lo que digo es que si tenemos que esto es igual a 0, de esta suma directa significa, si esto es igual a 0, significa entonces que, bueno, lo que tenemos aquí, significa que esta propiedad que tenemos aquí. Pero entonces yo puedo aplicar el segundo teorema de Specker, puedo aplicar el segundo teorema aquí, a este grupo. Y dice que si vale 0, entonces es 0. Bueno, pues entonces tenemos que decir que no solo es 0 en la suma directa, sino también es 0 en el producto. ¿De acuerdo? También es 0 en el producto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es, entonces, si fijamos si es 0 aquí, y en esto obviamente es 0, lo que está pasando es que la antiimagen del 0 contiene a este producto. Es decir, fijar lo que no tenemos controlado, las n0 menos 1 veces anteriores, en esto, por el segundo teorema de Specker, bueno, por la combinación de los dos, sabemos que aquí vale 0 y entonces el núcleo de la aplicación H contiene esto, pero esto es un entorno, una topología producto, porque recordemos que las topologías producto son así y recordemos también que estamos hablando de un grupo, que cada componente es un grupo discreto, entonces los entornos de 0 son el propio 0. Así que hemos llegado que la antiimagen de 0 contiene un entorno de 0, ¿vale? Esto es un entorno de 0. Y por tanto, vamos a llamarlo así a los elementos, y por tanto es continua. Bueno, ya hemos visto cómo estos dos primeros teoremas de Specker rápidamente ya nos llevan a deducir que todo homomorfismo sobre este grupo es continuo. No solo eso, también vamos a demostrar enseguida que si tomamos el grupo de homomorfismos de z elevado en z, este grupo de homomorfismos es isomorfo a la suma directa. Que el grupo de homomorfismos se define así. Este grupo de homomorfismos es el grupo pues se define como el grupo de aplicaciones phi que va de z elevado a n en z y que son homomorfismos. Claro, esto es un grupo fácilmente, porque si tenemos dos elementos, definimos la suma sobre un elemento X, pues por definición igual a la suma de los elementos. Y rápidamente esto nos da una definición de suma de esta forma, punto a punto. También el neutro sería la aplicación el neutro de aquí sería la aplicación que lleva todos los elementos de este grupo al 0, y el opuesto está claramente definido de manera que tenemos un grupo. Pues bien, este grupo que así está definido resulta ser isomorfo a la suma directa. Vamos a ver por qué.
Bueno, pues vamos a definir un homomorfismo de este grupo que acabo de indicar, de homomorfismos en la suma directa. ¿Y qué hago? Bueno, pues tomo un homomorfismo phi y le hago hacer lo siguiente. Tomo la suma desde n igual a 1 infinito de todos los n's de phi sobre la delta de Kronecker multiplicado por la delta de Kronecker. Tomo esa suma. Pero recordemos que estamos hablando de un homomorfismo de z elevado a z. Por el primer teorema de Specker, estos phi delta j son todos cero, menos tal vez, la sumo, un número finito. Luego, esta aplicación está bien definida. Está bien definida y además es, bueno, aquí está explicado, pero el teorema de Specker en realidad estamos sumando no todo, sino solamente un número finito. Hasta aquí. Y bueno, es muy fácil demostrar que esta aplicación es un isomorfismo y que es sobreinyectiva. Por ejemplo, inyectiva. Imaginemos que la imagen es cero. Si la imagen es cero, siempre da cero. Como estos vectores nunca son nulos, esto significaría que phi de delta sub j es igual a cero para todo delta sub j. Entonces, por el segundo teorema de Specker, esta aplicación phi automáticamente sería cero. Luego se demuestra sin dificultad que estos dos grupos son isomorfos. Bien, ya tenemos entonces esta equivalencia de estos dos grupos y que es una propiedad muy, muy relevante y que utilizaremos después. Y yo diría que muy sorprendente porque cuando tenemos un grupo y consideramos el grupo de homomorfismos, lo habitual, lo general es que sea mucho mayor que el grupo de entrada, del grupo inicial. No es este el caso para el grupo de Baer-Specker. Ahora vamos a demostrar el teorema de Baer-Specker, que es el que dice que este grupo no es un grupo libre, que no tiene un elemento general, un sistema de elementos que sea a la vez generador y linealmente independiente. Para ello necesitaré también algo un poquito más de terminología. Consideremos un conjunto de índices psi y voy a definir de igual forma que definí el grupo de Baer-Specker este producto z elevado a i. Bueno, z elevado a i, pues la definición es completamente análoga, son aplicaciones del exponente sobre z. Por lo tanto, se pueden escribir como x de i para cada i perteneciente a i. Y esto es un grupo abeliano igual con las operaciones componente a componente. Al igual que en el caso del grupo de Baer-Specker, también tenemos un subgrupo notable, que es la suma directa, que consiste en los elementos cuyas componentes son nulas, salvo lo sumo una cantidad finita. Y este subgrupo vive dentro de este. Si tomamos la topología de producto, es además denso, pero es mucho más simple, mucho más tratable que el grupo z elevado a i. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo que comentaba, el grupo z elevado a i, como decía, al ser la suma directa, son grupos pequeños, por así decirlos. Entonces, lo que vamos a ver es que el grupo de homomorfismos de z elevado a i, suma directa en z, es el producto, es z elevado a i, que es un grupo mucho mayor. Vamos a ver cómo demostramos este isomorfismo algebraico entre estos dos grupos. Bueno, tenemos que definir una aplicación del producto z elevado a i al grupo de homomorfismos de z elevado a i en z, de manera que sea un homomorfismo de grupos y sea inyectiva y sobreyectiva. Bueno, pues entonces tomemos un elemento x que vive en z elevado a i y calculemos su imagen. Su imagen debe ser un homomorfismo sobre la suma directa en z. Entonces, para definirlo, debemos averiguar cómo actúa sobre un elemento a de la suma directa. Entonces, tomamos un elemento a de la suma directa. Quiere decir que a lo sumo tiene una cantidad finita de componentes no nulas. Bueno, pues la definición que hacemos es la suma respecto de i de x de i por a sub i. Esta definición nos va a garantizar todas las propiedades de homomorfismo porque el producto tiene la propiedad distributiva con respecto de la suma en z. Entonces, eso nos lo va a garantizar. Que la suma está bien definida está claro, porque al ser a un elemento de la suma directa, a lo sumo tiene una cantidad finita de componentes no nulas, de manera que esta suma es finita. Entonces será una suma finita y el valor será un entero, la suma lo que dé esta suma, y por tanto
define un elemento, un entero, y además, al ser, como indico, el producto distributivo con respecto a la suma, esto que tenemos es un homomorfismo de grupos. Entonces, es fácil demostrar además que, por ejemplo, que es inyectiva. Supongamos que phi de x es 0. Entonces, lo haríamos actuar sobre los delta de Kronecker, delta sub i, que es 1 en lugar i, 0 fuera, y nos quedaría x de i por 1. Y como es 0, sería 0. Entonces tendríamos que x de i es 0 para todo x, para todo i, entonces tendríamos el elemento 0. Entonces, lo que digo, que esta aplicación es un homomorfismo, es sobre y es inyectiva. Y entonces podemos identificar estos dos grupos. Bien, ahora vamos ya a demostrar el teorema de Weierspeicher, que afirma que el grupo Zn no es un grupo libre. Para ello, como no disponemos de ninguna información, solo podemos hacerlo por contradicción, por reducción al absurdo. Vamos a suponer que sí que existe una familia de elementos que generan el grupo Z elevado a n, el grupo de Weierspeicher, y que además son linealmente independientes, no lo olvidemos. Bueno, entonces tendríamos las siguientes propiedades. El cardinal del conjunto de índices I, como cada índice tiene un elemento de la base, coincide con el cardinal de la base, obviamente, ya que estos son es como los indicamos, es como una aplicación inyectiva de I en B. Por otra parte, el cardinal de B es igual al cardinal del grupo generado por B. ¿Por qué es esto? Porque el grupo generado por B consiste en combinaciones finitas de elementos de B. Entonces, cuando calculamos este grupo, cuando calculamos el cardinal del grupo generado por B, en realidad lo que estamos haciendo es el cardinal, por así decirlo, de las partes finitas de B. Y cuando tenemos un conjunto infinito, esto siempre es el cardinal de B. Esta teoría básica de conjuntos. Entonces, digamos que esos tres elementos tienen el mismo cardinal. A su vez, como esto es precisamente el grupo de Weierspeicher, estamos suponiendo que es un generador de este grupo, entonces tienen el cardinal del grupo de Weierspeicher. Pero claro, el grupo de Weierspeicher, el grupo de Weierspeicher, claro, su cardinal, el cardinal del grupo de Weierspeicher, si llamamos Aleph 0 al cardinal de los naturales, pues será el cardinal de Aleph 0, porque Z y N tienen el mismo cardinal, eso es muy fácil de demostrar, elevado a Aleph 0. Claro, Aleph 0 elevado a Aleph 0 es mayor o igual que 2 elevado a Aleph 0. Pero esto es la definición del cardinal del continuo. Entonces, este cardinal es estrictamente mayor, es un teorema de Cantor, es siempre mayor que el cardinal de los naturales Aleph 0. Luego, el cardinal de I, el I, como es el cardinal al final del grupo de Weierspeicher, que es un producto, un grupo infinito elevado a un exponente infinito, es el cardinal del continuo. Luego deducimos, pues, vamos a subrayarlo, que el cardinal de I es C. Aquí ha salido que es mayor o igual, pero en realidad son iguales. Y ahora vamos a definir una aplicación del grupo generado por D, que no olvidemos, es el grupo generado por D, no es otra cosa que el grupo de Weierspeicher, porque estamos suponiendo que es una base. Vamos a definir una aplicación de este grupo en esta suma directa, Z elevado a I. Esto es una suma directa. ¿Cómo? Bueno, pues como el grupo generado consiste de sumas finitas, pues tenemos que un elemento de esta generado por esta base será una suma finita n sub i, e sub i. Entonces me fijo solo únicamente en los n sub i. Perdón, en los n sub i. Y nada, pues tomo el x que esté definido así. Y claro, x, si no fuera x de i igual a 0, si no, si aquí la finita, esto viene dado por f, la suma finita, pues sí, no pertenece a f.
Entonces tenemos que, lo que hemos definido es otra vez, el isomorfismo de este grupo en esta suma directa. Luego, en consecuencia, lo que estábamos diciendo entonces es que estamos diciendo que el grupo de Weierspiecker, z elevado a n, es indistinguible del grupo z elevado a i algebraicamente. ¿De acuerdo? Simplemente la notación, pero son el mismo grupo, estamos diciendo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ahora, aquí lo tenemos, lo que indicaba. Z elevado a n en realidad es z elevado a i. Nunca son iguales, son isomorfos. Bueno, ahora vamos a tomar los grupos de homomorfismos. Es decir, si estos grupos son iguales, tendrán idéntico, o son isomorfos, tendrán grupos de homomorfismos isomorfos. Bien, pero el grupo de homomorfismos de este grupo es la suma directa. Era el primer resultado sorprendente, es z elevado a n. Eso proviene de los teoremas de Specker. Luego, por aquí, si tomamos el grupo de homomorfismo, por aquí, si tomamos el grupo de homomorfismos, lo que obtenemos es la suma directa. Pero si vamos por acá, acabamos de demostrar en el lema anterior que si tomamos el grupo de homomorfismos, lo que ha salido, el grupo de homomorfismos de la suma directa es el producto. Y entonces vemos que ya hemos llegado a contradicción. Este grupo es numerable porque es combinaciones de elementos de Z, la suma directa, pero este grupo es, digamos que el cardinal de este grupo es el cardinal de las partes finitas de Z, que es el cardinal de Z, que es Aleph 0. Pero este grupo, el cardinal de este grupo, si lo calculamos, es Aleph 0 elevado al cardinal de I, que es mayor o igual. Bueno, mayor seguro que el continuo, porque, o vamos a poner que es mayor o igual porque es un grupo infinito elevado a un producto infinito. En realidad es mayor, pero obtenemos esto. Entonces, por una parte, dos cosas que debieran ser iguales. Por una parte obtenemos Aleph 0 y por otra parte obtenemos mayor que C. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Tenemos por una parte Aleph 0 y por otra parte tenemos el grupo cardinal de este producto. Es un producto infinito y esto no puede correr. Entonces vemos que el grupo Z elevado a n, el grupo de Weierspiecker, no puede ser generado por ningún generador dinámico independiente. Vamos ahora por fin con la última propiedad, digamos, notable del grupo de Weierspiecker, que es el teorema de Nuke, que hablaba, lo he comentado antes, de que todo su grupo cerrado, grupo de Weierspiecker, es un producto de grupos cíclicos. Esto también es una propiedad muy, muy, muy especial, porque en general, los subgrupos de productos pueden tener una estructura muy descontrolada, ¿no? De hecho, lo que se hace con frecuencia es sumergir grupos que nos interesan como subgrupos de productos. Entonces, se podría decir que los subgrupos de productos pueden tener cualquier estructura. Y en general, por supuesto, no son productos. Esto es también una propiedad especial del grupo de Weierspiecker. Vamos a ver algunos resultados auxiliares para demostrarlo. Vuelvo a considerar el producto Z elevado a I, donde I es un conjunto de índices infinito. Recuerdo cómo era la topología. Si tenemos un elemento del producto, un entorno de ese elemento, es un producto de entornos, sí, pero donde menos una cantidad finita, todos son el grupo entero. Esa es la topología producto, recuerden. Y luego, como cada factor es Z, cada grupo de factores Z que es discreto, pues podemos tomar, para una cantidad finita, podemos tomar V sub I igual exactamente a la componente A sub I que estamos considerando. Esto es un entorno básico de A con la topología producto.
Con esto es muy fácil demostrar este lema. Si tenemos una sucesión, esta sucesión converge a en el producto si solamente si para cada i existe un n sub i, de manera que la componente iésima de A es igual a la componente iésima de A sub n. Si, bueno, la topología del producto se reduce a la topología de las componentes. Entonces, demostrar que esto converge a es demostrar que si tomamos componentes, las componentes convergen a la componente de A. Entonces, tomemos una componente cualquiera i. Entonces, tendremos A sub n de i. Y en una dirección, si suponemos que convergen las componentes. Entonces, A sub n de i convergerá a A de i. Pero si A sub n de i converge a de i, como estamos hablando para cada componente de la topología discreta, porque Z es un grupo discreto, entonces la convergencia es que al final la sucesión sea igual, sean eventualmente constantes. Luego, que exista un n sub i de manera que sean iguales. Y el recíproco es cierto. Si ocurre esto, estamos diciendo que las componentes de A sub n convergen a las componentes de A y por la propiedades de la topología producto quiere decir que converge en el producto. El siguiente resultado ya no es tan sencillo, es más sutil y dice lo siguiente. Y va a ser muy importante también, es consecuencia de los teoremas de Specker. Vamos a ver, dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una sucesión A sub n en el grupo Z elevado a i. Entonces, dicha sucesión converge a cero si y solamente si existe un único homomorfismo H definido en el grupo de Baer-Specker en Z elevado a i, de manera que H delta n sea igual a A sub n. O sea, la sucesión converge a cero cuando sí, solamente sí, existe un homomorfismo del grupo de Baer-Specker, de tal forma que las imágenes de las deltas de Kronecker sean exactamente A sub n. Un resultado sorprendente también. Vamos a ver la condición, que esta condición es necesaria. Supongamos que tenemos una sucesión A sub n en Z elevado a i. Y supongamos que converge a cero. Entonces, por el lema anterior, converge a cero por componentes. Para cada componente, esa sucesión converge a cero. O, como en la topología discreta, podemos decir que son exactamente igual a cero para todo n mayor o igual que algún n sub i. Ahora vamos a definir una aplicación H de Zn, la aplicación que estamos buscando, de Zn en Z elevado a i, y la vamos a definir a través de sus componentes. Tomamos un elemento X que pertenezca a Z elevado a n. Y tomamos una componente Y. Los elementos del producto quedan definidos por los valores de sus componentes. Así que digo, ¿cuál es la componente de H de X en Y? Y lo que hacemos es sumar para K en N de las componentes de X multiplicadas por las componentes de A, K de Y. Las componentes de A sub K y las sumamos. Claro, podemos hacerlo porque estamos suponiendo que la sucesión converge a cero. Esto significa, otra vez, significa que estas componentes se van a hacer cero a partir de un cierto índice. De tal forma que en realidad lo que queda aquí es esta suma. Suma finita por la propiedad que tenemos. Entonces está bien definida la aplicación. Esta aplicación está bien definida. Además, si X es delta sub n, la delta sub n de Kronecker, y lo hacemos actuar, esta suma, como X es delta sub n, solo tiene validez para X igual a n, que será 1. Y será 1, lo demás ya es 0. Esta suma es todo ceros menos cuando K vale n, que será 1 multiplicado por A n de i. Luego la componente yésima de H de delta sub n es A n de i. Como esto es cierto para cada i, estamos diciendo que H de delta sub n es A sub n. Entonces es muy fácil demostrar que esto es un isomorfismo, otra vez porque por la propiedad de la multiplicación es distributiva respecto de la suma, y esto que hace que sea un isomorfismo de grupos, y que es inyectiva y tiene esta propiedad que acabo de decir. Entonces ya tenemos la condición necesaria. Si una sucesión converge a cero, entonces existe una H, de manera que la imagen de la delta de Kronecker sea A sub n.
El recíproco es más fácil todavía, una condición suficiente. Si estamos al revés, que H de delta sub n sabemos que es igual a A sub n, bueno, pues entonces lo que hacemos es tomamos la composición pi sub i compuesto con H, que va de z n elevado a n, perdón, y va en z sub i, y luego ya por fin en z, porque esto es la proyección pi sub i. Pero claro, si componemos las dos, estamos hablando de un homomorfismo que va de z elevado a n en z. Por el primer teorema de Specker, existe un n sub i tal que pi sub i compuesto con h de delta, de delta sub n es igual a 0. ¿Vale? Eso es lo que dice el primer teorema de Specker, que hay un índice a partir del cual esto se hace en 0, pero si sustituimos como h de delta, esto es lo mismo que decir que pi sub i, h de delta sub n, estamos suponiendo ahora que es a sub n, de a sub n es igual a 0, y esto es lo mismo que decir que a sub n de i es igual a 0 si n es mayor o igual que n de i, que es la definición de convergencia en un producto. Entonces vemos que sí, que este resultado es cierto. Entonces, como consecuencia de este hecho, vamos a ver que si tenemos un homomorfismo de z elevado a i y z elevado a j, siendo i y j dos índices cualesquiera, entonces este homomorfismo es continuo. Y bueno, para demostrar esto, tomamos una sucesión que converge a x, entonces la diferencia converge a 0, aplicamos el lema 2 y entonces h delta sub n es igual a xn menos x. Entonces tomamos este diagrama que es conmutativo, ¿de acuerdo? Por una parte h, luego la aplicación f que estamos considerando y después pi sub j. Estamos considerando que estamos viendo una sucesión que converge a x o que esto converge a 0, entonces por eso existe esta aplicación h, porque converge a 0. Y bueno, tenemos esta igualdad. Entonces, si ahora consideramos y aplicamos a esta sucesión, le aplicamos el lema anterior con h compuesto con f, llegamos a esta condición. Y entonces, en consecuencia, además, como este grupo es métrico, se deduce que todo homomorfismo es continuo. Y a partir de ahí podemos demostrar, como todo homomorfismo de aquí es continuo, que los homomorfismos de z elevado a n en z elevado a j coinciden con los homomorfismos continuos, que también es una propiedad sorprendente. Y ya por fin con esto podemos llegar al teorema de Nunke, que dice que todo subgrupo cerrado de z elevado a n es un producto y que todo subgrupo que no está finitamente generado vuelve a ser z elevado a n. Y como consecuencia de lo anterior se obtiene rápidamente. Y bueno, tenemos aquí la demostración, pero no la voy a emitir. Disculpen, me he tomado más tiempo de lo que esperaba. Aquí tenemos la demostración, la omitimos y bueno, luego vemos algunos contraejemplos de que esto no es cierto. Si cambiamos en vez de z elevado a n, tomamos por ejemplo zp, el grupo de orden p, entonces es muy fácil encontrar un homomorfismo que no sea continuo. Para ello basta tomar un ultrafiltro, que es una manera de calcular límites, y vamos a considerar un homomorfismo que es no continuo. Simplemente es tomar el límite a través de ese ultrafiltro. Se comprueba fácilmente que esto no es continuo. El grupo ZP elevado a n, cuando es primo, eso es un cuerpo, y solamente estos, en este caso, son cuerpos. Entonces, como son cuerpos, esto es un espacio vectorial. Entonces, al ser ZP elevado a n, entonces es un espacio vectorial, o este también es un espacio vectorial, porque esto es un cuerpo, y entonces tiene base. Y vemos que en este caso las propiedades que he comentado anteriormente no se cumplen. Y lo mismo ocurre que el grupo z elevado a n, por ejemplo, este grupo es un grupo que es cerrado en este grupo G así definido y no es un producto. En fin, hemos visto los ejemplos que indico aquí, ¿de acuerdo? Que son, aquí son un homomorfismo continuo, todo homomorfismo es continuo, es fácil encontrar en otros casos que esto no es cierto.
hemos visto que el grupo de homomorfismos de z elevado en z es algebraicamente isomorfo a la suma directa. En general eso tampoco es cierto. Todo su grupo cerrado Zn es un producto y en general esto tampoco es cierto. Y además esto no es libre. Sin embargo, si consideramos simplemente las opciones acotadas, de este grupo sí es libre. Estas son las referencias que he utilizado y gracias por todo y disculpen por un poco la demora de esta charla. Se me ha olvidado decir que esto es un trabajo conjunto con Isabel Sepúlveda y Marita Ferrer. Ahora tendría que a ver si sé hacerlo. ¿Está bien? De acuerdo. Bueno, Ok, pues ok, doctor Salvador, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su brillante participación y ponencia. Vamos a ver si el público asistente tiene alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la interesante ponencia que nos acaba de brindar el doctor Salvador Hernández. En todo caso, también vamos a verificar el chat para ver si hay alguna pregunta pendiente por tratar de absolverlo. Si me permite, doctor, unos segunditos, por favor. Claro. Al parecer no hay ninguna pregunta o alguna duda. Bien, en todo caso, invitamos al equipo técnico para que nos pueda compartir el certificado. Bien, Muchas doctor. gracias. Ok, entonces en mérito y reconocimiento de su brillante participación en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines, se le está otorgando el mismo que será enviado vía correo electrónico, el certificado por su participación brillante en este evento. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un gusto, un placer realmente conversar con usted y esperamos contar con su participación en los próximos eventos que estaremos realizando. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Simplemente déjenme decir que si tienen alguna duda me pueden escribir, enviar un correo y contestaré y les explicaré lo que sea necesario, nada más. Ok, doctor, muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días. Adiós. Buenas tardes por allá. Gracias. Buenas tardes. Adiós.